Empezamos con esta noticia, el resumen de la semana que hago todas las semanas, todos los lunes. Narcos se integran a grupo terrorista del BRAEN, la guerra secreta contra el militarizado Partido Comunista del Perú. Firma la nota Ángel Páez, que es un excelente investigador y un gran periodista, un colega honorable. Pero me sorprende porque plantean la nota como si fuera una primicia surgida de un documento de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, documento que además fue hackeado y publicado en contra de la voluntad de la DIGIMIN. Los narcos se integran al grupo terrorista del BRAEN. Dice, en fin, han logrado saber que ha habido una reunión entre narcos del BRAEN y la gentuza de Quispe Palomino, el último sobreviviente de los Quispe Palomino que anda por ahí. Y se organizan conjuntamente, pero hace 20 años que hacen lo mismo. Hace 20 años que hay una alianza narcoterrorista en el BRAEN. Esto no puede ser una novedad. Esto es una vejez. Esto es un refrito. En fin, me imagino que a partir de la convicción de que la reunión se ha producido, la reunión se ha dado, me imagino que el ministro de Defensa nos anunciará que ya no van a retirar las 40 bases del BRAEN que pensaban retirar. Me imagino que de vida no seguirá alentando los focales, y me imagino que la política en general del gobierno del señor Castillo cambiará en relación al BRAEN, al narcotráfico y a los focales. Me imagino, yo supongo, quiero creer. Hubo internas en los partidos, ¿no? Internas, como hay internas en muchos otros países y en otros partidos de otros países. En fin, las internas famosas. Las famosas internas. Y resulta que en las internas del Perú el ausentismo llegó al 90% en promedio. Acción Popular tuvo 90% con 90.74 de ausentismo. Alianza para el Progreso, el partido del chiflado Acuña, 87.77 de ausentismo. Avanza País, 85.43. Fuerza Popular, 89.76. Juntos por el Perú, 90.75. Renovación Popular, 90.68. Somos Perú, 90.19. Partido Morado, el partido de los humos, 95.97. Perú Libre, el gran partido organizado, según Cerrón, para hacer la revolución, 93.88 de ausentismo. O sea, el 6,5% asistió de los afiliados. Y Podemos Perú, el partido del señor de las universidades escenográficas, 86.40%. Desastre total, ¿no? Desastre total. O sea, cuento chino. De partidos, nada. Tienen el letrero, la sigla, el cartón. Sí, pues, el señor Richard Arce, candidato a gobernador regional de Apurímac, obtuvo, por ejemplo, votos válidos 7.26, votos nulos 80.00%. Y el ridículo máximo lo hizo César Acuña, ¿no? El titular del diario Correo es bastante bueno. Fue candidato único y perdió. Muy buena. Fue candidato único y perdió. Claro, él fue solito, lista única. Yo mismo soy, no me plagio, cuidado, cuidado, aquí estoy. Y resulta que los votos blancos nulos fueron 90%. 90%. Y claro, ¿cómo se puede configurar listas aceptables, políticamente aceptables, socialmente legítimas, si esto ocurrió así? Difícil, ¿no? Difícil. Todo tiene entonces este aire farsesco que tienen los partidos, que son en realidad firmas, logotipos, quiero decir, franquicias.
para llegar a ciertas instancias de poderes regionales, poderes provinciales, poderes nacionales, lo que fuese, sin ninguna otra, digamos, pretensión que no sea la de usufructuar un determinado poder y a ver si sacan algo, ¿no? Elena Iparraguirre, que está presa, que es la esposa de Abimael Guzmán, que ya murió, está enjuiciada por el caso Perseo. Y Alfredo Crespo, que es su abogado, ha planteado algo que a mí me parece atendible, escuchable, debatible. Ha dicho que cómo es posible que la metan a ella en el caso Perseo cuando ella tiene ya cadena perpetua. Y aquí no hay cadenas acumulativas, quiero decir penas acumulativas, puniciones acumulativas, todavía, por lo menos no en su caso. Entonces, claro, es atendible. El caso Perseo es un caso que tiene que ver con el Movadef. Ella está presa hace bastantes años, antes de que se creara el Movadef, y le atribuyen, sin embargo, digamos, autoría y maternidad en relación al caso Movadef. Y claro, la señora Iparraguirre es una impresentable miembro de Sendero Luminoso, sigue defendiendo lo que hizo Sendero, lo que destrozó Sendero, lo que significó Sendero, pero ese es su problema. Es un problema ético y un problema de conciencia. El asunto es que nosotros no podemos ser igual de salvajes, igual de autoritarios, igual de injustos que ellos. No podemos parecernos a ellos. No podemos parecernos a nuestros enemigos. Y realmente el Poder Judicial debería actuar con mucha cautela, porque cualquier organismo internacional va a hacerle caso a Crespo cuando Crespo lleve esto a instancias internacionales. Mucho cuidado. Veo una entrevista a Martín Vizcarra, hecha por David Pereda, en el diario La República también, y Martín Vizcarra dice: me veo rehabilitado y como congresista buscando el adelanto de elecciones generales. Existe la locura, ¿no? La delusión, digamos, el delirio casi como necesidad, como terapia, como escondite, como coartada. Y Vizcarra evidentemente está delirando. Se plantea a sí mismo un futuro más o menos brillante, prometedor, y cree que se ha pegado una lucha española y está resplandecientemente limpio, y parece que ignora que ya no existe. Claro, este es un país, es cierto, de zombies, de cadáveres que resucitan, de muertos que no lo son, de, en fin, difuntos insepultos que circulan por ahí y luego, como Lázaro, resurgen. Sí, sí, es cierto, pero no tanto, ¿no? El señor Vizcarra realmente ha hecho todo lo posible por hacerse el harakiri. Es un japonés que se ha matado, digamos, no de modo honorable. Y ahora dice: me veo rehabilitado y como congresista buscando el adelanto de elecciones. Ni siquiera es congresista. O sea, está más loco que una cabra. Pero claro, es así. Es el político profesional. Lo niego todo, me vendo los ojos, recreo la realidad, la pinto de otra manera, la pinto como me da la gana y sigo adelante. Esa es la lección. Esa es la lección. El señor Vladimir Cerrón ya tiene listo su habeas corpus ante el nuevo TC. Bueno, mejor dicho, lo presentó ya antes, lo presentó en abril, pero, lo presentó en marzo, 25 de marzo del año 2022, de este año. El habeas corpus tiene un solo objetivo: anular la sentencia.
la sentencia que lo condenó por corrupción. Y claro, con el nuevo TC, el señor Cerrón, como lo dijimos la semana pasada, aspira, igual que Keiko Fujimori, a obtener un borrón y cuenta nueva en la instancia suprema que es el TC, y ahora con el TC conservador y maligno que han creado entre cerronistas y fujimoristas, es muy probable que el señor Cerrón efectivamente obtenga lo que ya cree que está a punto de obtener: su limpieza judicial. Si eso ocurriera, veremos qué pasa, porque por supuesto que a partir de eso el señor Cerrón aspirará a más, a reivindicaciones que ni siquiera podemos imaginar en este momento, indemnizaciones incluidas. Esto es increíble, ¿no? Giacomo Pisani, el capitán del barco que produjo todo el derrame, desde donde se produjo todo el derrame por culpa de Repsol, que tenía una manguera, un ducto averiado, oxidado, maltratado, no cuidado. Bueno, ese señor, Giacomo Pisani, se largó del país en marzo. No tenía restricciones de viaje formales. Se fue al Jorge Chávez y está en Italia. Es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. El 18 de febrero de este año, el fiscal especializado en materia ambiental de Lima Noroeste, Ariel Tapia, incluyó a Giacomo Pisani como investigado por la presunta comisión de delito ambiental en la modalidad de contaminación ambiental dolosa, según un informe de Abel Cárdenas del diario La República. Muy bien, 18 de febrero, contaminación dolosa. El fiscal remitió eso al Poder Judicial. Y resulta que a inicios de marzo, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra Ventanilla empezó a analizar la solicitud del fiscal. Empezó a analizar. Cuando el juzgado requirió información, que eso fue el 18 de abril, el 18 de abril se enteró por la Superintendencia Nacional de Migraciones que el capitán Pisani se lo había picado, que estaba en Italia. Y entonces ahora es cómo traerlo. Pedir la extradición no se puede en este momento porque no ha sido juzgado, no está condenado. Qué difícil situación, ¿no? Y esta es la podredumbre del Poder Judicial. Porque el fiscal, el 18 de febrero, remitió al Poder Judicial la acusación. El 18 de abril, 2 meses después, el Poder Judicial dijo: ¿y dónde está el señor? Ya se fue, le dijo Migraciones. Ya se largó. ¿Cuándo se largó? El 9 de marzo. Claro, apenas se enteró de lo que había hecho la Fiscalía, se largó. Y ese es el Poder Judicial que tenemos, que padecemos y seguimos padeciendo. Aníbal Torres ha admitido que en algunos casos no hay actas del Consejo de Ministros. Pero eso de en algunos casos es un eufemismo, es un cuento chino. Parece que en el 90% de los casos no hay actas. O sea, todos los consejos de ministros descentralizados, a eso me refiero, descentralizados, no han producido actas. Y el señor Aníbal Torres, siendo jurista, no le ha dicho al señor Castillo, que no es jurista, y tampoco presidente muchas veces, no le ha dicho que las actas de los consejos de ministros son documentos legalmente exigibles según la ley del Poder Orgánico, o sea, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, no son, digamos, concesiones que da el presidente. No son potestades, son obligaciones. No es optativo, no es voluntad, no nace
de una disyuntiva tener o no tener actas. No, es obligatorio tener actas porque además son documentos históricos, son documentos que quedan en los archivos nacionales y son documentos que sirven precisamente para historiar los consejos de ministros en donde se deciden cosas importantes, aunque sean descentralizados, porque se han tomado decisiones, como sabemos, importantes en esos consejos descentralizados. Entonces, claro, en esta república informal, poblada de informales, poblada de gente que auspicia el desacato absoluto a la ley, es normal pues decir, bueno, no hay actas, pues, no hay actas. Y el presidente ha dicho, pero tenemos cientos de actas. Se refiere, por supuesto, a otras actas, actas de asambleas, actas de reuniones con comunidades, actas de, en fin, encuentros populares o lo que fuese. Y esto no es sino la expresión cabal de lo que es este gobierno desde el punto de vista formal, ¿no? O sea, cero, es cero. Son capaces de eso y de mucho más. Son capaces, por ejemplo, de haber sostenido hoy, esta noche, el 6º diálogo por las Bambas, esta vez en Palacio. Invitaron a los comuneros a que vinieran a Palacio, se han reunido hoy y a las más o menos 8 de la noche RPP ha informado que no ha habido ningún resultado. Se han reunido los comuneros con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con la ministra nueva de Energía y Minas, y no han llegado a ningún resultado. ¿Por qué? Porque los comuneros siguen insistiendo que no van a levantar nada si no levantan el estado de emergencia, y que van a seguir ocupando el territorio que no les pertenece, en fin, y paralizando las Bambas. Y claro, la pregunta es, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Aníbal Torres? ¿Qué va a hacer la ministra? Ya no digo qué va a hacer el presidente, porque es penoso preguntar eso, ¿no? O sea, ¿qué se le puede ocurrir al presidente Castillo? Pero realmente hay una voluntad antiminera en el gobierno a un punto tal en que puedan decir que se vaya el diablo a las Bambas, porque los chinos están hasta la coronilla. Mucho cuidado con eso. Se ha frustrado el diálogo y lo único que cabría en un gobierno que, digamos, fuese tal, sería imponer la autoridad. Y se acabó. Desalojar a quienes han ocupado terrenos que ya no le pertenecen. Me refiero a los comuneros, que creen, y lo creen de verdad, y además tienen razones legítimas para creerlo, que creen que no hay gobierno. Que no hay gobierno y no hay autoridad y no hay coerción. Si no hay autoridad, no hay coerción y macanudo, entonces la anarquía. Y están viviendo eso. Y están creando una revolución de expectativas en toda esa zona que probablemente convierta la pradera en un incendio, si es que otras comunidades imitan este ejemplo. Nadie dice que no se debe discutir con las comunidades los agravios que puedan haber cometido las empresas mineras, pero discutir con una pistola en la sien. Primero tomo el terreno, me quedo, me instalo, paralizo, incendio, quemo y luego hablo contigo. No, eso no es diálogo, eso es extorsión. Eso es simplemente ultimátum fascineroso que no se puede aceptar. 1,5 millones de personas no han regresado por su 4ª dosis, dice la información. Bueno, la 4ª dosis no está avalada oficialmente por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Yo no pienso ponérmela. Tengo 3 dosis y no pienso ponerme la 4ª. La 3ª no me cayó muy bien y no pienso ponerme la 4ª. Y si me van a obligar a tomar la 4ª, me convertiré en un fuera de la ley. ¿Sí?
Sí, lo anuncio desde ahora. No me voy a poner la cuarta. Y cuidado, porque la cuarta puede ser simplemente un gesto autoritario que deberíamos rechazar, porque no está avalada por ningún estudio. Nadie serio ha dicho que la cuarta dosis es necesaria. Pfizer está feliz, Moderna está feliz y los demás laboratorios están felices porque cuarta y ojalá quinta y la sexta y como no la séptima, pero hay que decir basta, ¿no? Hay un momento en que los grandes intereses y la realidad científica pueden estar chocando y es momento de ponerse a pensar. La revista Lancet, por ejemplo, acaba de lanzar la hipótesis de que la hepatitis infantil que está cundiendo en algunas regiones del mundo podría provenir del COVID-19 y de las vacunas del COVID-19. Es una hipótesis, pero es una hipótesis que hay que estudiar, que hay que esperar. Y Lancet no es, por si acaso, la revista Somos, ¿eh? Lancet es una revista muy seria y científica. En fin, la inflación del segundo trimestre en el Perú ha sido de 7,9%, la más alta en 14 años. La más alta en 14 años. Pero el problema es que no es la inflación en el Perú, es la inflación internacional. The Economist ya habla de un problema de inflación mundial. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene 8,2 de inflación en este momento. ¿Y saben ustedes cuánto se ha perdido? ¿Saben ustedes cuánto se ha perdido de dinero por la suspensión del trabajo en las Bambas? 390 millones de dólares. 390 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuánto se ha perdido por la paralización del lote 192, el lote petrolero 192? 350 millones de dólares. Ahí tienen lo que pasa cuando hay ministros ineptos, gobiernos incompetentes y una política como de, en fin, que el viento nos lleve a donde quieran, que la deriva decida el destino del país, que, en fin, los problemas se arreglan solos o no se arreglan nunca. Una especie de pradismo de izquierda, ¿no? Los problemas se arreglan solos, decía Manuel Prado, o no se arreglan nunca, queda lo mismo. Este pradismo de izquierda nos está costando una fortuna, nos está costando el país. Nos está costando el país. 13.000 empresas textiles han cerrado en los últimos 12 años. 13.000 empresas textiles pequeñas y microempresas, ¿no? Medianas, pequeñas, poco medianas, sobre todo pequeñas y microempresas. 13.000. No lo digo yo, lo dice la Sociedad Nacional de Industria, que tiene un registro precisamente de bajas y en fin, de mortandad empresarial. Y la causa mayor, las importaciones chinas. Claro, también están las indias, pero han disminuido. Son las chinas. Lo dije el lunes pasado, es imposible competir con las importaciones chinas. Y el gobierno ha rechazado proteger a ciertos empresarios con salvaguardias. ¿Salvaguardias o salvaguardas? ¿Eh? Las dos maneras de decirlo son correctas, por si acaso. A mí me gusta más salvaguardas. Creo que la semana pasada dije salvaguardias y me arrepiento. Glaciares andinos. Caray, siempre majestuosos, lejanos, casi divinos, ¿no? Estratosféricos. Bueno. Y además, indispensables. Vivimos de ellos, al final de cuentas, vivimos de ellos. Tomamos sus aguas, sí, a veces. Resulta que
Los glaciares andinos han perdido el 42% de su superficie desde el año 1990 hasta el año 2020. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En 30 años, el 42% de su superficie. O sea, tenían 2.429 kilómetros cuadrados todos los glaciares andinos del Perú y ahora hay 1.409 kilómetros cuadrados. Preocupante, ¿no? Preocupante. El calentamiento global es la gran explicación. Y por supuesto nuestros enormes descuidos ambientales, ¿no? Desde luego. La revista Somos publica una nota larga sobre la corbeta Unión, el buque escuela Unión. Ollantumala hizo este barco, lo mandó a Chile para que le hicieran las velas, pero en fin, eso no es malo. Chile tiene buenas fábricas de velas, nosotros no. Pero claro, el navío histórico, ¿no? El alma de un histórico navío, el navío invicto que llaman, ¿no? El navío invicto. Yo tengo mis dudas, ¿eh? He leído un poco sobre la guerra con Chile. Durante años he publicado notas sobre la guerra con Chile para recordarle a la gente que la tuvimos y la perdimos. Y no puedo dejar de recordar que a pesar de algunos méritos, todos menores, la Unión fue la nave que estuvo con el Huáscar, juntos, navegando juntos, el 8 de octubre de 1879. Y cuando el Huáscar tuvo que enfrentarse a la flota en conjunto de Chile, el Cochrane, el Blanco Encalada, el Oa, la Unión huyó. Claro que dijo que huía porque seguía una especie de predicamento, de orden del señor Mariano Ignacio Prado, que decía que no había que enfrentar a enemigos mayores y que había que, en fin, era una orden francamente indigna, ¿no? Justamente en una guerra hay que enfrentar a enemigos mayores a veces, precisamente porque es una guerra. En todo caso, el comandante de la Unión decidió huir y huyó. Lo persiguieron, pero tenía felizmente una máquina fuerte y se las picó. Quedó solo el Huáscar para combatir. ¿Qué hubiera pasado si la Unión combatía? La Unión tenía buena artillería. Quizás hubieran perecido los dos. Bueno, qué honor, qué honor. Don Arturo García García, que era el comandante de la Unión, fue sometido a juicio. Él mismo dijo, me someto a juicio, y fue absuelto. Hombre, sí, claro, cómo no. Fue absuelto por sus propios compañeros. Pero en todo caso, la Unión tendría muchas cosas que decirnos, ¿no? Muchas explicaciones que darnos. Y citarlo como el navío invicto me parece así, francamente, como dicen los chicos ahora, rochoso por lo menos. El señor Castillo, presidente de la República, lleva 90 días sin responderle a la prensa. La última vez que habló con la prensa fue el 21 de febrero. Fue ahí cuando respondió, digamos, con muchas evasivas, un tema sobre Carmen López, y llamó chiste a la labor de los medios, ¿no? En fin, 90 días sin hablar con la prensa. Van a ser 900, ¿eh? Si esto sigue así. Porque el señor Castillo parece ya tener la certeza de que está incapacitado para hablar con la prensa de igual a igual, y más aún para responder repreguntas. Ya no digo preguntas, sino sobre todo repreguntas. Y esta especie de moratoria informativa presidencial la vamos a tener
porque es una política ya de Estado, no exponerse al ridículo. Quizás tiene razón, quizás respetemos más el misterio de un presidente mudo que la triste realidad de un presidente que dice barbaridades, disparates y monsergas, ¿no? Ha habido muy poca gente que, teniendo la función presidencial, haya dicho cosas parecidas a las que ha dicho el señor Castillo. Creo que el señor Castillo en eso es absolutamente irrepetible. Una buena noticia: Cancillería, Torre-Tagle, ha abogado, lo dice en un tuit el propio canciller, ha abogado para que Cuba, Venezuela y Nicaragua estén presentes en la cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Vaya, dice, la Cancillería ha hecho saber oportunamente su aspiración de que en la cumbre participen todos los países de la región a fin de permitir un diálogo abierto e inclusivo y la superación de diferencias. Me parece bueno que el canciller haya decidido existir y tener este gesto de independencia y de dignidad frente a la política norteamericana, que como siempre quiere hacer lo que le da la gana y dice Cuba, Venezuela y Nicaragua, como no son democráticos, no los invito, ya está, listo, y ustedes se callan. No, pues, no nos callamos. Y Torre-Tagle ha hecho muy bien, los felicito. El lunes pasado, hablé de un Gasparín en Torre-Tagle. Bueno, el fantasma ha dejado de existir y ahora se ha corporizado en un pedido que demuestra que podemos tener política exterior, soberanía, independencia. Como se ha vencido la moratoria para la apertura de universidades, ya se venció, entonces ya se pueden crear. Hay 14 proyectos en el Congreso para crear 14 nuevas universidades. Este Congreso loco, este Congreso manirroto, muchas veces forajido, abiertamente incompetente, ahora va a crear 14 nuevas universidades, ¿no? La Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio, en Cajamarca, la Universidad Intercultural Aymara del Perú, en Puno, la Universidad Nacional de Vilcanota, en Cusco, la Universidad Nacional del Brain, también en Cusco, la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Ayacucho, la Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas, la Universidad Nacional Científica Intercultural del Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro, otra vez, etcétera, ¿no? La Universidad Nacional Luis Dunker Lavalle, la Universidad Nacional de las Artes en Piura. O sea, más plata para nuevas universidades, todas discutibles, fábricas de títulos, la ficción de tener un mundo académico vasto, extenso, que cubre todo el país, que cubre todas las ciencias y todas las artes. Y después esa gente sale y no encuentra trabajo. Porque claro, ¿de qué calidad es la enseñanza? ¿Qué estándares internacionales se cumplen? ¿Quién vigila? Ahora que la SUNEDU ha sido desactivada, ahora que la SUNEDU va a hacer una reunión de rectores, que se vigila a sí misma. Rectores que se juzgan a sí mismos y que deciden a quienes les va bien. Pues a todos, claro que sí. Entonces, claro, esta farsa no hace sino garantizar el descrédito del Congreso, ¿no? Aumentarlo y hacerlo firme. La Fiscalía ya tiene datos sobre alas peruanas. La nueva gestión de alas peruanas ha logrado acumular una información determinada
en estos 2 años y ha logrado concluir que unos 600 millones de soles fueron desviados del presupuesto de las peruanas hacia empresas en donde eran socios mayoritarios o Fidel Ramírez, el rector, o su sobrino, Joaquín Ramírez, que era el secretario general de Fuerza Popular y el financista de la campaña electoral de Keiko Fujimori. Por ejemplo, la residencia de la calle Bucaré 559 en Camacho, en La Molina, era de una de las empresas del señor Joaquín Ramírez. Pero las sumas de los desvíos llegan en el consolidado a 600 millones. Y esto es algo que la Fiscalía va a tener que investigar más todavía, y esto va a convertirse en un juicio, sin lugar a dudas, un juicio más, en donde lo que va a estar como horizonte punitivo es saber cómo es que a las peruanas le entregó dinero negro a Keiko Fujimori a través de Fidel Ramírez y de Joaquín Ramírez y de las empresas del tinglado familiar que tenían, sobre todo la compañía de seguridad CSC Group, que era precisamente una de las destinatarias más suculentas de estos fondos desviados. El Archivo General de la Nación está a punto de ser desalojado. Bueno, claro, ¿qué nos puede sorprender, no? Ha cumplido 161 años, tiene 150 millones de documentos desde el año 1602, imagínense. Desde el año 1602, 150 millones de documentos. Es la memoria del Perú. Es el pasado del Perú. Es todo lo que fuimos, todo lo que somos. Y resulta que está en el sótano del Poder Judicial. El Poder Judicial le entabló un juicio para desalojarlo hace años. Le fue ganando juicio tras juicio. Claro, el Poder Judicial ganaba los juicios. Sí, cómo no. Claro, ¿qué juez iba a fallar en contra del Poder Judicial? El Poder Judicial contra el Archivo General de la Nación. Eso dice mucho de nosotros, ¿no? El Archivo General de la Nación viviendo en los sótanos húmedos del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia le ha dicho, le dijo hace años, yo quiero esos sótanos. Sí, cómo no, ¿no? ¿Cómo no? Ahí debería funcionar la Suprema, probablemente, en esos sótanos. Pero en fin, le ha ganado todo, ahora le ganó el juicio final, el juicio de casación, y entonces ahora están ya para el desalojo. Hoy día ha habido una reunión entre la presidenta del Poder Judicial, el ministro de Cultura y el jefe del Archivo General. No se sabe a qué conclusiones han llegado, pero el Poder Judicial insiste en quedarse con ese sótano, que se queden con su sótano. El problema es dónde se van los 150 millones de documentos del Archivo General de la Nación. Y cómo es que un país que se jacta de ser viejo, noble, sabio, ¿no?, puede tratar a su archivo general de esta manera. ¿Cómo es? Claro, el nivel cultural se fue a la porra. Sí, claro. No me extraña, pero me da vergüenza muchísimo. Se ha acelerado la salida de capitales, debo decir. Vamos a ver. Se fugaron del país en el primer trimestre de este año 2.745 millones de dólares. En el último trimestre del año 2021 se había fugado una suma de 1.592 millones. Ahora son 2.745 millones. Eso supone un incremento del 72%. La fuga de capitales es plata al exterior en fondos, ahorros, en fin, cuentas diversas.
Preocupa, preocupa. El asunto es la inestabilidad. La gente que tiene plata, que tiene dinero, está viendo esto como algo tan amenazante y turbio, uh, que prefieren mandar su dinero fuera. En fin, van a decir, bueno, pero esa gente siempre será susceptible a cualquier cambio. Es cierto, siempre será susceptible a cualquier cambio, um, pero, pero aquí ni siquiera hay cambios. Aquí solamente hay la sensación de desgobierno, de incompetencia, la sensación de que vivimos descabezados, decapitados, al garete. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el capitán? No hay, no hay. Hay tormenta y hay navío y por supuesto hay ratas en el fondo, pero no hay capitán. De eso está claro. El señor Castillo, para demostrar que sigue siendo el no capitán de esta nave a la deriva, ha cambiado 4 ministros para no cambiar nada. Sí, claro. Ha cambiado 4 ministros, los ha sustituido por gente más o menos equivalente. Por ejemplo, el señor Juan Barranzuela, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, fue gerente general del gobierno regional de Tumbes, cargo del que fue cesado el año pasado junto a otros funcionarios por no haber tenido un buen desempeño. Y eso no lo digo yo, lo dice el gobernador regional José Alemán, según un informe del diario Correo. Y está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde hay un montón de plata, un montón de plata. Y el señor ministro de Agricultura, Javier Arce, ni agricultor, ni ingeniero agrónomo, ni especialista, ni nada, nada. Tiene con las justas una breve carrera técnica como administrador, ¿no? Y nada más. Y lo nombran ministro de Agricultura en un momento en que tenemos las cosechas en peligro, el déficit enorme de fertilizantes que no estamos consiguiendo en la cantidad que necesitamos. Tenemos 4 ofertas, 4 países, entre ellos Argelia, que se ha convertido en un gran abastecedor, pero no hay compras todavía. Y nombramos a un incompetente. Sí, lo digo desde ahora, porque ¿cómo podemos nombrar a un señor que no tiene nada que ver con la agricultura? Yo no digo que tenga títulos, doctorados, pero ni siquiera es agricultor. Y a ese lo nombra el señor Castillo. ¿Por qué? Porque es su pata, pues, es su amigo, en fin, el 17 de enero del año 2022, o sea, de este año, el señor Arce se reunió con el presidente Castillo y lo hizo como parlamentario andino de Perú Libre, es claro, serronista, pues, serronista, en fin, de Perú Libre. La señora venezolana que denunció que su hijo había sido víctima de bullying y que estaba grave y que tenía conmoción cerebral y estaba al borde, en fin, de una penuria médica extrema, esa señora, que fue denunciada por el semanario que yo dirijo como farsante, bueno, ya huyó del país, se escapó. Lo dice un diario, El Popular. Mamá que denunció bullying contra su hijo escapó de Perú, luego que se descubrió que todo era falso. Efectivamente, tomó uno de los vuelos que el señor Maduro contrata y se ha ido en estos días recientes. Fue recibida en Caracas
por el viceministro de la Cancillería de Venezuela, Rander Peña Ramírez, quien le dijo lo siguiente, comillas: en nombre del presidente Nicolás Maduro, recibimos con un abrazo amoroso a Saraí, madre del niño Joángel Zambrano, de 11 años, quien fue víctima de violencia escolar en escuela en Perú, consecuencia de la campaña de xenofobia en contra de los venezolanos. Ya están en casa, bienvenidos. Eso puso este señor que es viceministro de la Cancillería de Venezuela, Rander Peña Ramírez. Todo mentira, desde luego. La señora ha huido porque simplemente le mintió a la prensa cayó en el juego y nos exhibieron como unos salvajes que estábamos, en fin, maltratando a los niños venezolanos que están en los colegios de Perú. Todo era mentira, todo era mentira. Y la mujer ya se escapó. Y claro, el diario El Popular tiene la honestidad de decir, sin embargo, una investigación del semanario Hildebrand en sus 13 reveló que la mujer mintió, por lo que ella y su familia salieron huyendo del Perú. Vamos a noticias internacionales. El diario Wall Street Journal ha dicho hoy que es posible que haya envío de militares norteamericanos a Kiev. Ahora, el pretexto es que van a cuidar la embajada. Se habla de decenas de militares de alto rango, de alta especialización en seguridad, para custodiar la embajada de Estados Unidos en Kiev. Se habla de decenas. Wall Street Journal informa que hay la posibilidad de que vayan decenas, no sabe cuántos, pero en fin, decenas podría ser, en fin, la suficiente cantidad como para establecer una cabecera de playa y que luego llegue más gente. Peligroso, ¿no? Peligroso porque Biden había dicho no mandaremos un solo militar a Kiev. Biden también le ha dicho a China hoy en Tokio que Estados Unidos intervendrá militarmente si China decide intervenir en Taiwán, decide tomar Taiwán por la fuerza. Bueno, China ha reaccionado y ha dicho lo siguiente: China no tiene ningún margen para el compromiso en esta cuestión y nadie debería subestimar la determinación del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Eso lo ha dicho el portavoz de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, en rueda de prensa y como respuesta, una respuesta muy firme a los Estados Unidos. El señor Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha designado este lunes a Colombia, hoy, como aliado principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN. Caray, los colombianos sí que se portan, ¿eh? Aliado principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN. El presidente de los Estados Unidos especificó que realiza la designación a efectos de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, etcétera, etcétera. Solo Argentina y Brasil habían logrado tal privilegio. Dios mío, qué agachamiento se necesita para ser nombrado en la Casa Blanca aliado principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN. Solo Duque puede sentirse halagado por eso, ¿no? Vienen las elecciones, cuidado, y en las elecciones de este domingo puede haber un cambio. Al nuevo presidente, probablemente de izquierda, quizá no le guste esta membresía mayordomil de la Casa Blanca. Estaba leyendo esta nota frívola entre comillas, porque, en fin, cuál es el lindero de lo frívolo y lo trascendente es dificilísimo saberlo. Amber Heard, la ex mujer de Johnny Depp, dijo en un juicio, en una de las audiencias del juicio por divorcio tempestuoso que están librando ambos, de la manera más fiera y vulgar. No fui yo, fue el perro. Yo vi el titular, no fui yo, fue el perro. ¿Qué es esto? Ah, ya. Se refería a ella
ah, el excremento que estaba en la cama del señor Johnny Depp. Él ha presentado las fotos del excremento en la cama como un atentado perpetrado por su expareja Amber Heard. Pero ella ha dicho no, esa materia fecal fue del perro. Por supuesto que él ha negado el asunto y ha dicho que, en fin, esas heces no le pertenecen a la mascota, sino que le pertenecen a quien fue su esposa. Entonces yo digo, ¿esto tiene que ser así? No, no, por supuesto que no. ¿Qué gente, qué nivel, qué subsuelo tiene que estar presente para que un par de personas que se amaron terminen así? Y claro, el desamor puede producir estos infiernos. El desamor construye estos escenarios diabólicos, tóxicos, deletéreos, ¿no? Inmundos. Y claro, me empecé a pensar, el desamor tiene que ser así. No, pues, el desamor puede ser digno, brillante, en fin, triste, sí, pero civilizado, ¿no? Y recordé entonces el poema 20 de Pablo Neruda, en sus 20 poemas de amor. El poema 20 está dedicado precisamente al desamor. Leo un pedacito. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Tengo tiempo para hablarles al final de un par de libros. A veces me han preguntado, ¿no? Tú eras un muchacho rebelde, izquierdoso, es decir, una profecía del caviar que fuiste después. En fin, ¿por qué no fuiste comunista? Siendo casi rojimio. Y yo puedo contestar, yo no fui comunista por la literatura, no porque leyera ensayos que me previnieran sobre los excesos del totalitarismo comunista, sobre el Stalin. Eso lo hice después. Después leí ensayos sobre lo que, digamos, fue la depravación stalinista del modelo leninista, que ya era bastante, en fin, confuso. Pero yo me salvé porque leí literatura que me asomó a la verdad, que me dibujó la verdad. Y el libro más importante que yo leí cuando era muy joven, este libro se publicó en 1969, se reeditó en 1971, es La confesión de Arthur London. Arthur London fue un tipazo que peleó en la Guerra Civil Española, en fin, hizo todo lo que hace un revolucionario, estuvo en la resistencia francesa, fue llevado a un campo de concentración por los nazis. Arthur London, parece un nombre, cuidado, ¿no? Es checo, por si acaso, checoslovaco puro. Entonces, llegó a ser viceministro de Relaciones Exteriores de la República Checa cuando la República Checa se convirtió al socialismo, ¿no? Y en 1951 fue atrapado por las fuerzas de seguridad y fue juzgado. Y fue incluido en un juicio espantoso en donde 11 de los
de los juzgados fueron sentenciados a muerte y ejecutados. Entonces, yo leí esto, la confesión. Sobre esto hay una gran película que se llama La confesión, es con Yves Montand y es del griego Costa Gavras. Leí este libro y dije, Dios mío, qué horror. A este hombre lo martirizaron, lo secuestraron durante años. Recién en 1968 fue reivindicado. En 1968, pero pasó años de un sufrimiento espantoso, porque lo acusaron de ser traidor, y él no era un traidor, simplemente era un tipo que tomaba el socialismo con cierto margen, con cierta sonrisa, con cierta imaginación, y lo juzgaron y lo condenaron. Y La confesión fue un libro decisivo. Y claro, leí también a Alexander Solzhenitsyn cuando nadie leía a Alexander Solzhenitsyn. Este libro se publicó en el año 1969. Fue el primer libro que yo leí de Alexander Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, que es la historia de precisamente un recluido en un campo de concentración estalinista, desde luego. Yo de niño había leído a Boris Pasternak, el doctor Zhivago, pero la verdad es que no lo había entendido bien. Claro, había reparado que tenía muchas alusiones críticas, ¿no?, a la revolución, pero no fue un libro importante, porque quizá no lo entendí del todo. Estos sí fueron libros decisivos. Y simplemente me produjo tanto terror que se pudiese construir una utopía sobre el sufrimiento de la gente, y sobre la opresión, y sobre la asfixia, y sobre el culto a la personalidad y el endiosamiento de gente que tenía todos los defectos del mundo, como todos, que me vacuné. Estos libros fueron mi vacuna. Gracias, hasta el lunes.